Sí, no estaba grabando, ¿eh? Ahora recién. Ya tienen que se me recordar. A ver, ¿dice grabando o no? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense acá. El siguiente, esta propiedad ya lo hicimos ya en la clase pasada. Voy a hacerle recordar nuevamente, ¿eh? En un triángulo rectángulo, ABC, si yo trazo la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? BM, si esto es mediana, cae en el punto medio, tú sabes. Entonces AM es igual a MC, además es igual a la mediana. O sea, estos tres segmentos, ¿cómo son? Son iguales. Si esto fuera 4 metros, sería 4 metros y acá también 4 metros. Pero la hipotenusa sería 8 metros. ¿Sí? Esta propiedad también no te olvides. No te olvides lo básico que te estoy dando, ¿eh? No te voy a dar más. Más adelante hay más propiedades y teoremas. Pero ahora te estoy dando lo básico para resolver los problemas. ¿Ya? De tal manera que no te llenes la cabeza de tantas propiedades, porque lo que vas a utilizar siempre son lo necesario, ¿no? O sea, lo que siempre a veces utilizamos en los problemas, ¿no? Muy bien. A ver, a ustedes me comunican si se está escuchando bien, si se ve bien el video o no. No sé nada, ¿sí? ¿Ya? Sí. ¿Se entendió, no? Muy bien. Sí, profesor, se lo escucha bien. Sí se ve claro también. Muy bien, vamos a pasar a problemas, ¿eh? Problemas. Ahora sí pueden descargar su práctica, ¿eh? A ver. Problemas. Está mi celular. Acá. A ver, problema 1. Dice, del gráfico al calcular teta. Del gráfico calcular teta. Que me dan ahí, ya. ¿Qué más? N. Ya está. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? A ver.
Muy bien, dice del gráfico calcular teta. Ahí tenemos entonces, a ver, A, B, C, A, B, C, y esto es D. Nada más. Esto es N raíz de 2. Eso es todo. Esto es teta, hallar teta. 90 grados, triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Cómo hallamos teta? Entonces me debo recordar de esta propiedad que se llama. ¿Por qué razón? Porque fíjate, aquí tengo estos dos ángulos iguales. Esto es una bisectriz. AP es una bisectriz. Porque biseca este ángulo A, alfa, alfa. Lo divide en partes iguales. Alfa, alfa. Y si yo aplico el teorema de la bisectriz, entonces lo que necesito es lo siguiente. De este punto he trazado acá es perpendicular. Trazo la otra, que sería así. La otra perpendicular a este lado. Ahí está. De esta bisectriz. Y tendría esta forma que está aquí. El teorema de la bisectriz. O sea, la idea te da justamente este ángulo, esta bisectriz. Y el trazo ya sabes por qué tienes que hacer, porque tú necesitas esos triángulos congruentes. Estos son triángulos iguales. O sea, estos dos son triángulos iguales. Si son iguales, ya tú sabes. Si este lado BP es N, esto también será N. Entonces, esto que está aquí, a ver, triángulo rectángulo. Pues bueno, también es N, ¿no? Esto que está aquí es 90 grados, ¿no? Si esto es N, esto también es N. ¿Está bien? A esto vamos a llamar entonces, a ver, el triángulo, a ver, ABP. Triángulo rectángulo ABP. Es congruente al triángulo rectángulo, a ver, ANP. Son congruentes, son iguales. Por eso es que BP es igual a PN o NP. Acá está, pues. Son iguales. ¿Entienden, no? Ya, muy bien. De aquí es fácil, mira. Si esto es N, esto es N raíz de 2, ya sé cuánto es teta. Dicen ustedes, ¿cuánto sería ver teta? ¿Mm? 30. Teta sería 45. Muy bien, 45 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo de 45 grados, a ver, en un triángulo rectángulo de 45, 45, triángulo rectángulo isósceles de 45, 45 grados, estos catetos van a ser iguales. Si esto es N, esto será N y esto será N raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Si esto es N, esto es N, esto es N raíz de 2. Muy bien. Pero a mí no me dan esto, me dan solamente estos dos. Entonces el otro cateto va a ser N. Si tú aplicas Pitágoras, te va a dar este. Muy bien. Entonces, este ángulo agudo, ¿cuánto sería? 45 grados, ¿no? Por lo tanto, teta será igual a 45 grados. Y eso es la respuesta. Ya lo vi. A ver. Vamos a borrar acá, dice. Ya. Debería salir un mensaje en la pantalla. Problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Problema 2, ¿eh?
Bien. A ver, dice acá, problema 2 del gráfico, calcular teta también, ¿no? Aquí es 90 grados, aquí es teta. Acá me indica que esto es bisectriz, o sea, son iguales estos ángulos, alfa, alfa. Estoy colocando alfa, alfa porque ven aquí, aquí. A ver, eso me está indicando que son iguales. 2, 4. PQR. Ya está, eso es todo lo que me da. Y debo hallar este ángulo teta, nada más. ¿Qué hacer? Entonces, mira, lo que hacemos es lo siguiente, parecido al otro. Tengo que hacer un trazo, porque yo tengo acá esta bisectriz. Entonces, yo voy a aplicar esa propiedad de la bisectriz que les enseñé. Entonces, vamos a trazar de aquí, de este punto, a ver, a este lado, una perpendicular. ¿Sí? Ahí está, una perpendicular. Entonces, fíjate, si esto es bisectriz, esto es alfa, alfa, estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Ya tú sabes por la propiedad, van a ser iguales esos triángulos. Son triángulos rectángulos. Si esto vale 2, ¿cuánto vale el segundo? También será 2. Muy bien, entonces el solución. Ya conoces en esta figura que este segmento vale 2. ¿Por qué? Porque todos los triángulos son iguales. Triángulos congruentes, ¿ya? Vamos a colocar así. Triángulo rectángulo. A ver. SHR congruente al triángulo rectángulo SQR. SQR. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente aquí. En este triangulito, donde esté el ángulo teta, eso es lo que me piden, ahí está la incógnita, aquí debo trabajar. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Y seguramente a ti te cuenta el ojo cuánto sale teta, ¿sí? Ya me puedes decir, ¿sí? ¿Cuánto sale teta? Te vale 4 sobre 2. Mira, este triángulo es un triángulo notable, triángulo rectángulo notable. Hemos hecho en trigonometría, o todavía no sé. Hemos hecho razones trigonométricas. Bueno, si no han hecho conmigo todavía, seguramente que han hecho en el colegio, ¿no? Triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿te acuerdas? Entonces, este ángulo tiene que ser 30 grados. Y esto sería 60 grados. Es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Y por qué coloco el ángulo de 30 grados aquí? Porque siempre, no te olvides, se cumple que este cateto, si aquí es 2, la hipotenusa va a ser el doble. Siempre en este tipo de triángulo. Si el cateto opuesto a 30 grados vale 2, la hipotenusa es el doble. No te olvides, ¿ah? El opuesto a 30 grados. El otro, el opuesto a 60, sería 2 raíz de 3. ¿Ya? Sí. En general, si esto fuera A, esto sería 2A. Esto sería A raíz de 3. Si esto fuera 10, esto sería 20, el doble. ¿En qué tipo de triángulo se cumple? En un triángulo de 30 y 60. Pero no te olvides, si al opuesto de 30 grados se lo pone a este lado, que es 2, la hipotenusa va a ser el doble. Por esa razón, yo reconozco que este ángulo es 30 grados.
Y por esa razón yo digo que este ángulo θ será 30 grados. Esto va a ser igual a θ. Nada más. Problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Este triángulo. Muy bien, a ver, ese es el dibujo. Usted me dice el problema. Me dice lo siguiente, ¿no? Si L1 y L2 son mediatrices, ¿no? Siendo L1 y L2 mediatrices de AM y MC, muy bien, aquí está entonces, a ver, M, esto es A, esto es B, C. Hallar PMQ. En la figura no te han puesto PMQ, pero debe ser este. PMQ. Y este ángulo es 80 grados. ¿Entonces? 80 grados. Hallar la medida del ángulo PMQ. ¿Ya? PMQ. Entonces vamos a hallar este ángulo. PMQ. PMQ, o sea, este ángulo que no conozco. A ver, vamos a ver el nuevo problema. A ver. Dice que L1 y L2 son mediatrices. ¿De quién? De AM. Este L1 es mediatriz de quién? De AM. Esto sería entonces... A ver. ¿Te acuerdas que era un Pablo? ¿Ya no es ya? 3 litros, pues fui acá. Por la pandemia. ¿Es 3 litros? ¿Ahí cuánto es? Ah, ya. Es que si le echa mucho se puede romper. Muy bien, ¿me están escuchando, no? Ya. Sí, profesor, sí se le escucha. Ya. Entonces, fíjate, he trazado entonces, bueno, me dicen que L1 es una mediatriz. ¿De quién? De AM. Si esto es mediatriz de AM, esto es punto medio, este segmento es igual a este segmento, eso ya sabemos. Y MC, a ver, y este L2 es mediatriz de MC. Por lo tanto, aquí también es 90 grados. Esto será punto medio. Este punto medio acá, este es punto medio. Este segmento será igual a este segmento. Ya está. Ya, porque esto viene a ser punto medio, ¿no? Entonces este segmento es igual a este segmento. Entonces, ya te expliqué en la parte teórica, este triángulo sería triángulo isósceles. Esto también es isósceles. Por lo tanto, a ver, esto sería, vamos a colocarle un ángulo. Alfa, alfa. A ver, aquí coloquemos una letra griega. A ver, beta. Esto también será beta.
Entonces ya sabes, este lado, vamos a colocarle, va a ser igual a este lado. Triángulo isósceles. MQC es triángulo isósceles. APM también es triángulo isósceles. Vamos a ponernos serruchito, serruchito. Muy bien, ya de aquí es fácil, mira, ve. En todo el triángulo ABC, si este ángulo es 80 grados, entonces alfa más beta debe ser 100. ¿Ya? Porque la suma de los tres ángulos internos en un triángulo cualquiera es 180. Entonces, esto debe ser 100. Alfa más beta. Pero aquí también tengo alfa más beta. Alfa más beta, ¿aquí cuánto es? Es 100 también, ¿sí o no? Pero todo esto sería un ángulo llano, que sería 180. ¿Cuánto tiene que ser X entonces? 80. Y eso es la respuesta. Ese es el problema número 3. Pasemos al problema 4, ¿eh? Problema 4. Del gráfico calcular RBQ. RBQ. LS1 y LS2 son mediatrices de los lados AB y BC, respectivamente. Además, el ángulo en B mide 130 grados. Muy bien. Entonces, la 4 dice lo siguiente. Calcular, dice acá, RBQ. RBQ. Vamos a calcular RBQ. Ya está. Muy bien. Una vez dibujado el problema, me dicen lo siguiente. Que este LS1 es una mediatriz ¿de quién? De AB. De este lado AB. Si es mediatriz, entonces aquí en 90 grados, además tú sabes que esto de aquí sería entonces
igual a este segmento, ¿no? Este segmento es igual a este segmento. Análogamente, si esto es mediatriz de BC, entonces aquí en 90 grados es perpendicular a este lado BC. Además, esto es el punto medio de este lado BC. Por lo tanto, este segmento y este segmento van a ser iguales. Muy bien. Ahora fíjate, te das cuenta que esto es un triángulo. Estos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Son triángulos, rectángulos iguales. Todo esto viene a ser un triángulo isósceles. Este también es un triángulo isósceles. Muy bien. Entonces, si este ángulo, vamos a colocar aquí, si este ángulo vale alfa, esto de aquí también será alfa, porque es isósceles. Si este ángulo, a ver, es beta, este ángulo también será beta. Isósceles. ¿Vale? Ya sabes, ¿no? Si tú tienes así siempre, no te olvides, ¿sí? Si tú tienes aquí, a ver, trazas esta altura y cae en el punto medio, suficiente para que tú me digas que este es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado y este lado van a ser iguales, porque son dos triángulos rectángulos congruentes. Además, este ángulo va a ser igual a este, y este beta va a ser igual a este. Ya, eso no te olvides, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aquí ya salió el problema, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, en todo el triángulo, tú sabes que alfa más beta, ¿cuánto será? Si hasta aquí es 130, entonces alfa más beta tendría que ser ¿cuánto? 50. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos internos es 180 en un triángulo, ¿sí o no? Entonces, alfa más beta es 50, más 130 y 180. Pero aquí, fíjate, me piden hallar x, pero todo este ángulo es 130, sería alfa más x más beta. Mira, si alfa más beta es 50, yo te pregunto, ¿cuánto es x? ¿Cuánto sería x? Le vamos a poner así. Alfa más beta más x es igual a 130. Alfa más x más beta igual a 130. Pero ya conoces tú que esto es 50 grados. Más x, esto es igual a 130. Sin hacer esta operación, hubieras hecho también mentalmente, si tú quieres, en la figura nada más. Pero bueno, ya haciendo la ecuación. 50 pasa restando, entonces ¿cuánto sería? Sería 80, ¿no? 80 grados. Y eso sería la respuesta de la 4. ¿Ya? Pasamos al siguiente problema. Problema número 5. ¿Qué dice el problema 5? A ver. A ver, vamos a dibujar primero, ¿eh? Con la figurita. Vamos a ver así. ¿Qué más tenemos? Ya, a ver, ¿qué dice acá? Dice, siendo BP una A, B, C, vamos a colocar A, B, C.
¿Qué más? Esto es F. Esto es F. Le ponen bolita. Bolita. Ya, me dicen, siendo BP una mediana. BP mediana. La mediana que hay en el punto medio ya me están señalando bolita, bolita. Porque esto es BP mediana. Y la medida BF del segmento, a ver, el segmento BF vale 5, esto vale 5. Calcular el valor de BC. ¿Dónde está BC? BC es de aquí hasta aquí. Me piden todo este lado del triángulo. Y eso es todo lo que me dan. Aquí me ponen, a ver, doble rayita, doble rayita. O sea, esto quiere decir que es punto medio. Nada más, eso es todo. Entonces vamos a colocar así. Me piden allá. A ver. Y ya está el dibujo. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué idea tienen ustedes ahí? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Me gustaría escucharlos, a ver. Quizás alguien por ahí me dice, profesor, hacemos un trazo por este lado, ¿no? Por algún punto, o aplicamos el teorema tal, o la propiedad tal. ¿Qué me dicen ustedes? Suponiendo que esto te pone en el examen de admisión y solamente tiene 3 minutos para resolver. ¿Ah? No te vayas a quedar en un problema media hora, por si acaso. En el examen de admisión, si no lo haces rápido, tienes que pasar a otra pregunta, ¿no? Yo te recomiendo que en el examen de admisión tú comiences por el tema que más domines. Si tú, por ejemplo, más dominas razonamiento verbal, empieza por ahí, resuelve todo lo que puedas. Si lo que te gusta menos es física, eso agarra el último, ¿no? lo que menos domina, ¿no? Si te gusta más álgebra, empieza por álgebra, ¿no? Si te gusta más RM, por RM, ¿no? O de repente eres un campeón en historia, empieza por historia. Entonces, al toque no marca la respuesta, alternativas. Tienes que empezar por los cursos que tú más sabes. Y siempre tienes que chequear las preguntas, ¿no? Chequea todas las preguntas. Parece mentira en algunas preguntas de matemáticas, a veces de química y física, no te vienen tan complicados, ¿no? A veces te vienen preguntas que son, digamos, directos, para poderlo simplemente, a veces hasta teórico, ¿no? Así que, no, así hay ejercicios que no son tan complicados, que si tú te acuerdas de mismo ya lo puedes hacer incluso sin utilizar el lápiz. Con solo mirarlo nada más. Entonces siempre es bueno chequear lo que viene, ojear todo, ¿no? Al examen y ver qué es lo que... Porque también en letras te pueden venir preguntas rebuscadas. Pues en San Marcos generalmente en letras te ponen un poco rebuscado. Las preguntas no son tan fáciles. Entonces tienes que haber estudiado bien historia, geografía, porque si no también se te puede responder mal o perder el tiempo, ¿no? Así es, ¿no? En la uni, claro, lo que es letras viene bastante fácil, ¿no? Casi no es tan complicado. Historia de Perú, que te viene en cultura general, en el primer examen, te viene no tan complicado, asequible a lo que has hecho en secundaria y un poquito más, algo más, ¿no? Pero no son preguntas tan rebuscadas, o en literatura, así, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, una pregunta de geografía que vino así, me acuerdo en San Marcos, así un poquito, una pregunta fácil, le decían a ustedes, por ejemplo, en geografía, ¿cuántos países son fronterizos con Perú? Ya está, por decir, ¿no? Una pregunta. Ustedes ahorita dirán, bueno, pues estamos ahí con Bolivia, Brasil, ¿qué más?
¿O cuántos países? No, ¿cuáles son los departamentos? Creo que, ¿cuáles son los departamentos que son fronteras, ¿no? Algo de por ahí. Entonces ustedes tienen que recordarse, ¿no? Tienen ustedes ahí aquí a Tumbes, ¿no? ¿Cuántos departamentos? Por ejemplo? Tienes a Tacna, a Puno, Madre de Dios, Cayali. ¿Saber? Bueno, Loreto. Muy bien. Es cuestión de que ustedes se recuerden, ¿no? Son preguntas así. O, por ejemplo, viene una pregunta en literatura, me acuerdo yo, esto creo que vino en la uni. En la uni, o sea, más bueno en la uni, pues, decía así. ¿A quién pertenece este verso, no? O sea, era parte de un poema. Decía así. Alternativa A, César Vallejo, Abraham Valdelomar, Darío, Javier Gerou, y así, ¿no? Alternativas. Y te decía ahí decía, estaba el párrafo, o sea, el verso, un pequeño verso estaba escrito que decía así, ¿eh? La poesía es una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y de esperanzas, y puntos suspensivos, y entre comillas. Y ahí te decían, pero ¿no? ¿A quién pertenece? ¿No? Fíjate, la poesía es una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y de esperanzas. Mira, estaba mejor aquí. ¿A quién pertenece? Entonces, si a ustedes les ha gustado leer obras literarias, ¿no? Siempre están en sus tiempos libres, a veces leyendo literatura, tanto universal como la universal y literatura peruana, etc. Ustedes seguramente ya recordarán a quién pertenece, ¿sí? ¿Quién utilizaba bastante metáfora? Porque ahí está utilizando bastante metáfora, ¿sí? Claro, pues usted me dirá, bueno, profe, es Javier Gerou. Claro, Javier Gerou es el autor de ese poema, ¿no? Es un poeta peruano que murió muy joven. Participó en la guerrilla del 65, si no me acuerdo. Bueno, ustedes ahí tienen, creo que ya saben un poco de literatura, no estudian secundaria, ¿no? Era así un tipo así luchador, socialista, ¿no? Pero murió muy joven. No sé, a los 20 y tantos años. Muy bien, escribió varios poemas y seguramente han escuchado ese nombre, ¿no? Javier Gerou, ya no te olvides. Javier Gerou. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, hay cosas así que ustedes siempre vayan repasando letras, leyendo ahí obras, leyendo un poco de historia, pues, es bueno. Ustedes también por su lado sean un poco autodidactas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de matemáticas, de ciencia, ¿no? Me gusta bastante lo que es ciencia, matemáticas. Pero no solamente, digamos, estoy metido en esto, ¿no? Siempre también me gusta un poco de literatura, me gusta un poco de historia. Parece mentira, pero me llama la atención bastante esos campos, ¿no? Me llama la atención. Es interesante, ¿no? Cultura general, pues todo el mundo tiene que saber cultura general. ¿Sí, no? ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Tenemos que tener una historia. A ver, este problemita entonces sería así, miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, observa, ¿ya? Esta mediana, este punto medio, como yo sé que BP es mediana, voy a aprovechar esa mediana. Este también es punto medio. Muy bien. Entonces, eso me da la idea de que yo debo aplicar esa propiedad. ¿Ya? El teorema de la base media. ¿Te acuerdas? Te enseñé hace un rato, ¿no? ¿Sí o no? Te enseñé hace un rato. Te dije así. A ver, te cortaba. A ver, si esto es alfa, esto es... Bueno, yo te dije, si esto es el punto medio de este lado,
y este es el punto medio del otro lado, ¿no? Yo te dije que si esta base vale 2A, esto sería A. La mitad, ¿no? Base media. Además te dije que estos segmentos van a ser paralelos, la base con este segmento. Entonces, si esto es alfa, esto también es alfa. Si esto es beta, esto también es beta. Además, tú te das cuenta, mira, este segmento es igual a este segmento. Bolita, bolita. Ahí está. Porque este punto medio y este punto medio. Muy bien, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a trazar aquí, de este punto medio, voy a trazar, por ejemplo, un segmento. Ahí está. Que sea paralelo a este que está. A ver, paralelo. Ahí está. Mira, esta base ya sería para mí aquí. Esta sería la base. O sea, es como si todo esto fuera 2A. De aquí hasta aquí. Y si este es punto medio, trazo una paralela, va a caer también en el punto medio aquí. Por lo tanto, este segmentito va a ser igual a este segmentito. ¿Te das cuenta? Si esto es 2A, claro, por supuesto, esto sería A a la mitad. Pero esto no me interesa, ¿no? Porque a mí no me piden hallar A. Así que esto lo voy a dejar ahí. Lo voy a sacar. Este dato que está aquí me interesa porque esto tengo que involucrarlo de alguna manera en el problema para hallar X. Mira, ahora te das cuenta tú que aquí tienes el triángulo BP. Vamos a colocar aquí una N. En el triángulo BPN. En este BPN. Mira, ve, este es punto medio. Ahí está, punto medio. Este que está aquí, fíjate, si hemos dicho que este segmento es paralelo a este que está aquí, vamos a colocar. Sabemos que AF es paralelo a PN. AF es paralelo a PN. He trazado esa paralela. Entonces, para este triángulo BPN, entonces digo lo siguiente, si este segmento, ya PN, ya sé que es paralelo a AF, también será paralelo a este pequeño. O sea, si aquí le coloco, a ver, RF es paralelo a PN. O sea, RF es paralelo a PN. Son paralelos. Pero este es punto medio. Entonces, si son paralelos, esto también va a caer acá en el punto medio, en este triángulo. O sea, si esto es serruchito, esto también será serruchito, porque esto cae en el punto medio. Aplicando este teorema de la base media. Muy bien. Entonces, fíjate, serruchito, serruchito, serruchito. Fíjate, si esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5. ¿Cuánto es X? X será igual a 15. Y eso es la respuesta. Si hace es 8 centímetros. La sevilla, calcular la longitud de la seviana de F. La X. Nada más de la seviana. Eso es todo. A ver. Ahí es 90 grados, ¿no? Ya, muy bien. Acá es 90 grados. En el vértice de F. Muy bien, ¿qué haríamos ahí? Este triángulo rectángulo me hace recordar a una propiedad. Puedo aplicar esa propiedad, tal vez con eso me salga. Hay que siempre tener una idea, ¿no? Y con esa idea comenzamos. Si no saben, nos vamos por otro camino. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en ingeniería, ¿no? O en todos los cursos, ¿no? Tienen que siempre intentar, pero aplicando sus conocimientos previos, ¿no? Su base teórica. Si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ya tú sabes, hay una propiedad que es de la mediana. Si yo trazo esta mediana, yo le dije que estos tres elementos van a ser iguales. A ver, vamos a borrar. Entonces, si acá tengo un triángulo rectángulo,
Voy a trazar esta mediana. Trazo esa mediana. Muy bien. Entonces, pero yo sé que todo esto que está aquí, ¿cuánto vale? Todo esto vale, por dato, 8 centímetros. AC vale 8 centímetros. Aquí. Pero si esta es la mediana que he trazado, por supuesto que esta mediana no te dan, yo estoy trazando para aplicar mi propiedad. Entonces, esto cae en el punto medio, por lo tanto, a ver, aquí, hasta aquí sería 4 y aquí también sería 4. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Qué más hacemos? Pero sabemos también nosotros, en el triángulo rectángulo, fíjate, cuando yo trazo esta mediana, esto también vale 4. Ahí está. AM vale 4, MC vale 4 y la mediana también vale 4. Bueno, este lado y este lado son iguales, esto es un triángulo isósceles. Si esto es 32, esto también es 32 grados. Bueno, aquí también, AM es igual a MB, triángulo isósceles. Si esto es 4, esto es 4. Muy bien. Ahora fíjate. ¿Cuánto sería entonces X? Necesitamos aquí conocer lo siguiente. ¿Verdad? Si esto es 90 grados y esto es 32 grados, yo puedo saber este ángulo, ¿cuánto vale? Ese ángulo sería el complemento de 32. ¿Y cuál sería el complemento de 32? Sería 58, ¿no? 58. Claro. Sería 90, ¿no? La suma de 58 más 32 son complementarios. Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más hacemos? A ver. Bueno, mira, profesor, aquí tengo 32 más 32. Este sería este ángulo exterior, que sería 64. Y aquí tendría 58 más 6, que sería este ángulo exterior, que sería ¿cuánto? También sería 64. ¿Está bien? Si estos dos ángulos son iguales, este es un triángulo isósceles. ¿Cómo serían los lados entonces? Iguales, ¿no? Entonces, X será igual a 4 y eso es la respuesta. Por ser triángulo isósceles. Tienen ángulos iguales. ¿Sí? Y eso es todo lo que tienen que hacer, nada más. Hacemos el problema. Les hago así el problema así despacio porque quiero que entiendan, ¿no? Porque cuando ya ustedes agarren la práctica, ya no va a ser la necesidad de hacer muchas cosas, ¿no? Yo lo puedo hacer mucho más rápido. Pero yo lo que quiero es que ustedes me entiendan para que después ya ustedes avancen, ¿no? Sobre todo ahí en la práctica que le den la tarea, ¿no? ¿Ya? Traten de practicar y si ya pues, ya ven que los problemas son bastante fáciles, entonces ya pueden hacer problemas un poco más difíciles. Siempre hay que partir de abajo, ¿no? De la base, ¿no? Tener una base y luego hacer los problemas que tú quieras hacer. Muy bien. Pero en los exámenes de admisión, como les digo, nunca le viene complicado, así con un montón de trazos, nada. Le viene, digamos, dentro de lo normal, las preguntas, los problemas, ¿no? Porque si imagínate, si en un examen de admisión te pusieran problemas complicados, ¿para qué? Para que en todo el examen es un problema, otro problema, ¿no? Te ponen para que rápido. Para eso tiene que saber la teoría y haber practicado nada más. A ver, 6.
quiero avanzar un poquito más con respecto a la teoría de los problemas, con respecto a algunos capítulos más adelante. ¿Ya? Antes de que finalicemos con el ciclo, les voy a hacer problemas que han venido en la uni, problemas que han venido en San Marcos. ¿Ya? Les voy a desarrollar. Pero para eso tienen que tener un poquito de base, tener conocimiento un poquito más amplio de varios temas, ¿no? Porque si de repente del examen te vino, por ejemplo, relaciones métricas, todavía no hemos hecho, de repente te dirán cómo se hace. Por eso tenemos que avanzar para que ustedes tengan el suficiente conocimiento para que puedan entender para que me puedan entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Dirán, profesor, eso no he visto nunca. O sea, esos temas vienen después, ¿no? O si te viene de áreas, o te viene de geometría del espacio, tienes que saber aprovechar, ¿no? Pero en geometría la base es triángulo, ¿no? Y ustedes tienen que dominar este triángulo. Esa es la base. Es como se dice la columna vertebral de la geometría. Triángulo. Y siempre van a haber triángulos. Acá. Bueno, en este problema te dicen triángulo ABC. Esto es Q, 90 grados, Q. Este segmento es igual a este segmento. Esto es 37 grados. Del gráfico calcular HQ. ¿Qué más? Si ABC es isósceles, nada más. Triángulo ABC isósceles. Mira, si este triángulo ABC es isósceles, entonces este lado y este lado, ¿cómo van a ser? AB es igual a BC. ¿Y cómo serían los ángulos? Iguales. Si esto es 37 grados, esto será 37 grados. Muy bien. ¿Qué más te han de dar? Me falta, creo que hay un valor. A ver. Ya me dicen que AC vale 8. Profesor Javier, su cámara se ha movido. No se le ve, no se ve la pantalla del ejercicio. A ver. Si no me avisas, ya ves. Si no me avisas, alguien está moviendo mi cámara. Un fantasma. Acá no hay nadie. Solo yo. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se puede ver. Ya está. Bien, entonces fíjate, me dan ese triángulo. Es un juego de triángulo. Me dicen que AC vale 8. Les vuelvo a repetir, ¿no? En el triángulo ABC me dicen que este lado AB es igual a BC. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Si este ángulo es 37 grados, esto será 37 grados, por ser triángulo isósceles. Muy bien, acá tenemos dos triángulos iguales o congruentes. Cae en el punto medio por ser isósceles. ¿Está bien? Entonces, este segmento es igual a este segmento. Esto sería 4, esto sería 4.
¿Qué más tenemos ahí? Esto es 37 grados. Y esto sería entonces 53. Mira, tengo aquí un triángulo rectángulo y esto es la mediana relativa a la hipotenusa. Y sabemos por propiedad, ¿ya? Por propiedad, ¿está bien? Que este segmento, si yo coloco, a ver, A será igual a A, será igual a A. Esto 3. Ahora, si esto es X, esto será X, y esto también será X. Eso lo sabemos, ¿sí? Pero tú sabes que en un triángulo rectángulo, ¿ven? ¿Ya? De 37 a 53 me va a ayudar bastante. Esto es 37, esto es 53. En este triángulo rectángulo notable, o de ángulos aproximados, a ver, a 37 se lo pone 3K, a 53 4K, y esto es 5K, eso sabemos, ¿no? Pero lo opuesto a 53 es 4, por lo tanto esto simplemente es 4, esto sería 3, esto sería 5. Ya conozco entonces cuánto vale la hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa vale 5. ¿Sí? 5. ¿Y X cuánto sería? La mitad, ¿no? Entonces X será igual a 5. Y esto es igual a 2,5. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Pasamos al problema siguiente. A ver, problema número 8. Y el problema número 8 ya lo van a hacer ustedes al ojo, ¿no? ¿Cuánto les sale? A ver. Ya ver. El problema 8. Me dice lo siguiente. Calcular el perímetro del triángulo PQR. ¿Ya? PQR. PQR. Si el triángulo ABC tiene como perímetro 20. ABC. Perímetro. Voy a colocar así, ¿no? El perímetro, voy a escribirlo por 2P. Perímetro del triángulo ABC es igual a ¿cuánto? De 20. 20 metros. Perímetro. El perímetro de ABC sería este lado más este lado más este lado. AB más ABC más AC. Yo quisiera saber el perímetro de ese triángulo pequeño. Pero me dicen que esto es Q es punto medio, R es punto medio, P es punto medio. ¿Qué hacemos? A ver. Fácil, ¿no? Teorema de los puntos medios, ¿sabes? O base media. Si todo este lado, a ver, es 2A, fíjate, este lado es la mitad A, base media. A ver, si todo esto que está aquí es 2B, todo esto, entonces, como este es punto medio, esto será la mitad, ¿eh?
Y si este lado es 12, esto será C. Mira, Me yo salió sé 10 que metros. 2A más 2B más 12 es igual por dato, ¿cuánto? 20 metros. Y si yo simplifico mitad, tendría entonces A más B más C igual a 10. Y eso sería el perímetro de este pequeño triángulo, A más B más C. Y eso me pide. Y esto es la respuesta. Perímetro de ese triángulo pequeño. Ya está. Pasemos al siguiente ejercicio. A ver. Dice acá. En un triángulo ABC, el ángulo A es el doble del ángulo C. Se traza la altura BH y se tiene que los segmentos AH y HC miden 3 y 10 centímetros. Calcular el lado AB. Muy bien. Aquí no me dan el dibujo, tengo que dibujar. Vamos a hacer el dibujo, ¿no? A ver, pues, eso es todo. ¿Qué hacemos ahora? Ya. Muy bien. Acá se ve el dibujo, ¿no? En el triángulo ABC. Me dicen en un triángulo ABC. De B, dice, se traza la altura, BH. Me dicen que el ángulo A es el doble del ángulo C. Si esto es alfa, entonces esto será 2A. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Está abriendo un poco la garganta. A ver. ¿Qué más hacemos? Con la garganta caliente. Mira, lo que hacemos es lo siguiente, ¿eh? Ustedes observen aquí 2 alfa, aquí tengo alfa. Este dato, H vale 3 y HC vale 10. Lo que se me ocurre es lo siguiente, miren. Voy a trazar una línea. ¿Por qué razón? Este segmento. Voy a trazar porque yo necesito trazar este segmento de tal manera que este segmento que yo estoy trazando
sea igual a este segmento que está aquí. Ya, esto es igual a este segmento que está aquí. Muy bien, pero sabemos que esto vale, a ver, de aquí, a ver. Sabemos que de aquí hasta aquí es 3. Y de H hasta C es 10. Pero yo he trazado este segmento de tal manera que estoy buscando un triángulo isósceles. Entonces trazo, a ver, este segmento BN, de tal manera que yo estoy buscando o construyendo un triángulo isósceles. Bolita, bolita. ¿Con qué finalidad? Porque si esto es un triángulo isósceles, si esto es alfa, esto sería alfa. Entonces, alfa más alfa me daría este ángulo exterior. Eso es lo que estoy buscando. Ahora sí, si tú te das cuenta, aquí tengo 2 alfa, aquí tengo 2 alfa. Esto es 90 grados. Por lo tanto, esto es un triángulo isósceles. Y esto vale entonces X. Pero tú sabes que esta altura cae en el punto medio, por lo tanto, esto también es 3. Si todo vale 10, esto vale 7. MC vale 7. Si MC vale 7, entonces X también será 7, porque son iguales, triángulo isósceles. Tu respuesta, X igual a 7. ¿Bien? A ver, siguiente problema. ¿Qué?
Ya, vamos a hacerlo, ¿eh? Ya. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es un cuadrado, porque me dan estos datos, bolita, bolita, bolita. 5, 12 de datos. Si aquí en 90 grados, aquí vamos a colocar, a ver, un alfa y aquí un beta. Alfa más beta 90 grados, son complementarios. Si aquí en 90, estos dos deben sumar 90, todo es 180, ¿no? Son complementarios. Eso quiere decir, entonces, en este triángulo rectángulo, si esto es alfa, esto es beta. Beta más alfa, 90, son complementarios. Si esto es beta, esto es alfa. Beta más alfa, 90 grados, son complementarios. Entonces, observas aquí que estos dos triángulos son congruentes. ¿Te acuerdas? Congruencia de triángulos, la teoría. Mira, la hipotenusa de bolita. La hipotenusa de bolita. Y los ángulos aquí son iguales, por lo tanto son congruentes. A alfa se lo pone 5,
A alfa se le debe poner 5. A beta se le pone 12. A beta se le debe poner 12. En cualquiera de estos dos triángulos. Mira, cateto 5, cateto 12. Por Pitágoras hallas este lado. Y justamente este es el lado del cuadrado, que es igual a x. Aplica Pitágoras, ¿sí? 5 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a x al cuadrado. Efectúas eso, x igual a 13. ¿Ya? Por Pitágoras. Además es un triángulo conocido, ¿no? No es necesario aplicar Pitágoras, ¿no? 5, 12, 13, triángulo rectángulo conocido. En el otro lo que vas a hacer es lo siguiente, aprovechar este punto medio. Siempre te dije aprovecha ese punto medio. ¿Para qué? Para aplicar base media, ¿no? El teorema de la base media. Trazo una paralela a esta base, siempre. Si yo trazo acá una paralela, ¿vale? Eso quiere decir que si esto es x, esto será x. Pero si este es punto medio de este lado, entonces esto también será punto medio, ¿también? Este será punto medio de este lado, de la C. ¿Qué más tengo aquí? Tengo aquí que AB es 2RQ, dato. ¿Dónde está RQ? Es este. O sea, si RQ vamos a colocar, es una A. Si RQ es una A, AB es 2A. O sea, este AB es 2A. Acá no te olvides. Si RQ es A, entonces AB es igual a 2A. Muy bien, pero como este es punto medio y he trazado una paralela, entonces aplico la base media. Si esto es 2A, esto será la mitad A por base media. NR es igual a A. Ahora fíjate, en este triángulo, mira a ver, este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, estos ángulos van a ser iguales, triángulo isósceles. ¿Está bien? Entonces, fíjate, X será igual a ¿cuánto? A 60. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. X igual a 60 grados. Muy bien, pasemos al siguiente. Ya está. Además, esto sería un equilátero, ¿no? Por acá, ¿qué hacemos? Triángulo DBC. Bueno, acá tengo un triángulo rectángulo. Y aprovecho, pues, ¿no? Siempre que me dan un triángulo rectángulo me voy a recordar de lo siguiente. Aquí también debo hacer lo siguiente. Si BD le pongo un A, entonces AC será igual a 2A. No te olvides. Si BD es igual a A, me dicen entonces que AC, todo esto que está aquí, de aquí hasta aquí, será 2A. Ahora, ¿qué hago? En este triángulo rectángulo ABC voy a trazar la mediana. ¿Te acuerdas de la propiedad de la mediana? En un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿te acuerdas? Entonces trazo esta mediana. Y ya tú sabes que aquí se cumple lo siguiente. Estos tres segmentos van a ser iguales. Eso quiere decir que si todo esto es 2A, esto será A y esto será A. Muy bien. Entonces aquí tendrías tú triángulo isósceles. Este es un triángulo isósceles. Si esto es teta, esto será también teta. Teta más teta, esto sería 2 teta. Y acá tienes también un triángulo isósceles, mira. Esto es A, este lado es A. De todos lados es A y A. DD es A y D vamos a colocar M, también es A. Triángulo isósceles. Si este ángulo es 2 teta, esto también es 2 teta. Ahora fíjate, aquí también hay un triángulo isósceles. Esto ya me dan de dato, bolita, bolita. Entonces, si esto es 2 teta, este ángulo también es 2 teta. ¿Vale? Y 2 teta más 2 teta me daría este ángulo que está aquí, que sería
4 teta. Eso es 4 teta. Ahora fíjate, en este triángulo del medio, ABN, en el triángulo ABN, mira, este lado y este lado son iguales. Triángulo isósceles. Si este es 4 teta, esto será 4 teta. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. En este triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Sumamos ahí 4 teta más 4 teta más 2 teta, sería, ¿cuánto? 10 teta. Y esto es igual a 180. De donde teta es igual a 18 grados. Muy bien. Entonces, me piden hallar teta y eso sería la respuesta del problema 2. Ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? ¿Entendieron, no? Sí, profesor, sí entendí. Ya, muy bien. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar, así que a practicar. ¿Ya? No se olviden de practicar. Y nos vemos en la siguiente clase, que es mañana. Muy bien, cuídense y Ya, profesor, gracias. Hasta nos mañana. vemos. Hasta mañana. Hasta luego.